Vamos a ver el día de hoy de las propiedades de la materia, ¿ok? La materia en los últimos años ha sufrido de algunos cambios en la parte conceptual, ¿ya? Y es importante reconocer a qué obedecen esos cambios. Ahora, veamos acá. Sabemos que es sabido que la teoría más aceptada sobre el origen del universo es el Big Bang. Tomando esta hipótesis, muchos de los fenómenos que hoy en día se observan en el universo, como su expansión, el fondo de microondas, etcétera, pueden ser correctamente explicados. Pero según esta teoría, el universo habría nacido a partir de un pequeño punto infinitesimal y luego habría iniciado una expansión hasta alcanzar el tamaño que todos hoy día, bueno, aparentemente conocemos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿cómo de pequeño era el universo cuando ese se inició? Esa es la pregunta. No podemos comprimir el universo indefinidamente, ya que en un momento dado el tamaño alcanzará una escala en donde los fenómenos cuánticos serán apreciables. En ese mismo momento la gravedad será intensa y convivirán dos fenómenos que la física aún no ha sido capaz de unificar. Para, para estudiar el fenómeno se necesita disponer de una teoría cuántica de la gravitación, cosa que aún no está consolidada. Existen unos primeros indicios sobre esta teoría y nos dice que precisamente en esta escala es necesario detenerse porque no la podemos comprender. Así de sencillo, no la podemos comprender. Y si lo pequeño es incomprensible, chicos, imagínense lo que ocurre más allá, afuera de nuestro planeta, de esos lugares a los que aún no hemos llegado, de que en realidad la materia que tal y como la conocemos nosotros solo es el 5%, y donde este otro tipo de materia que no conocemos, tal vez nunca la encontremos, aunque tal vez me equivoque. Veamos el siguiente enlace. Muy bien, como ustedes han podido observar, la materia a la cual vamos a aludir la clase el día de hoy, en realidad solamente es el 5% de la materia tal y como la conocemos. En realidad hay otro tipo de materia y otro tipo de energías que gobiernan el universo y de la cual la conocemos simplemente porque la ignoramos. Si yo sé que lo que estoy observando es el 5% de esa habitación, entonces yo entiendo que hay otro 95% al cual no puedo ver y no sé de qué está constituido. Más o menos así funciona el conocimiento con respecto a la materia. Y resulta que las propiedades que gobiernan a la materia de ese 5% que conocemos son completamente diferentes a las propiedades inimaginables que gobiernan al otro 95%. Pero volvamos a nuestra realidad. Y se sabe bastante a la fecha de hoy. La materia. El, el concepto clásico de materia, ¿no? Si yo les preguntara a alguno de ustedes qué es la materia, me podrá decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Sin embargo, este concepto es un poco limitado porque hay fenómenos, ¿ok?, que no ocupan un lugar en el espacio, pero sin embargo existen. Por ejemplo, podemos hablar de la energía. Hablemos de la luz, por ejemplo.
La luz no ocupa un lugar en el espacio, sin embargo, es parte de la materia, pero al no cumplir el concepto tradicional, es decir, la luz no ocupa un lugar en el espacio, tendríamos que dejarla de lado, pero no. Hoy en día sabemos que cuando Einstein relacionaba a la masa y la energía, lo que se estaba demostrando en realidad es que la energía y la masa son dos aspectos diferentes, pero de un mismo concepto llamado materia. De modo que tendríamos que ampliar el concepto de materia para poder involucrar a otros fenómenos que en un inicio no se tenían en cuenta con respecto a la materia. Por lo tanto, hablando de un ejemplo un poquito más realista y que abarca más fenómenos, diríamos que la materia es todo aquello que constituye al universo. Se encuentra en constante movimiento y transformación mediante fenómenos como los físicos y los químicos, y sobre todo que su existencia es independiente a nuestra percepción. ¿Qué quiere decir? No por el hecho que nosotros, con nuestros sentidos atrofiados, porque lo son con respecto a los demás animales, no lo podamos ver, sentir, oler, palpar, etcétera, eso no significa que no exista. Hay muchos fenómenos que son invisibles a nuestros sentidos. Ok, entonces, una vez conocido lo que es la materia, podemos hablar de cómo la reconozco. Y para reconocer un determinado fenómeno, para reconocer un objeto, necesito saber cuáles son sus propiedades. Y para eso vamos a hablar de las propiedades de la materia. Empecemos con las propiedades generales. ¿A qué se le llama propiedades generales? Para poder entender las características de la materia, lo que tenemos que conocer son las propiedades. Y las propiedades se van a dividir en dos categorías, que son, para empezar, las propiedades generales. Se llaman así porque son propiedades que afectan a todo tipo de cuerpo, independientemente del estado físico o de la naturaleza en la cual se encuentra. Es decir, afectan a todos en general, por eso se llaman propiedades generales. Otra forma de designar a las propiedades generales es como propiedades extensivas, es decir, que dependen o que están relacionadas con la masa. Muy bien, la primera de ellas es la extensión. Luego tenemos a otra propiedad también conocida como la gravedad. Tenemos a la inercia. Tenemos también a la impenetrabilidad. Ahora, estas no son las únicas propiedades generales, por si acaso. Hay otras propiedades generales, ¿ok? Pero estas son 4 de las más importantes. Ahora, vamos a repasar muy brevemente a estas propiedades tal y cual se ha mencionado. Empezamos con la extensión. Y vean ustedes el concepto, les va a sonar muy familiar. Dice que la extensión es la propiedad por la cual un cuerpo ocupa un lugar en el espacio. Ojo con esto. La extensión, jóvenes, también es conocido como volumen desde el punto de vista del estudio de las propiedades de la materia. Si ustedes ven esto de acá, el concepto, permítame cambiar al puntero láser. Ok, miren acá. Si ustedes ven acá un poco de esto, es aquel cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. ¿No les hace recordar al concepto antiguo clásico de lo que es la materia, que dice que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio? Ven ustedes que ese concepto antiguo, digo yo, se parece mucho solamente al concepto de una de las tantas propiedades de la materia. Por eso siempre decía yo que el concepto clásico, ese que dice solamente de que la materia es aquel que ocupa un lugar en el espacio, no, era un poquito limitado. Siguiente propiedad. La gravedad, jóvenes. De las 4 fuerzas del universo conocido por el hombre y la cual explican de la interacción de estas, surge un montón de fenómenos que son explicados, por ejemplo, por el modelo de partículas, ¿no? La gravedad es una de las que menos se conoce. Recordemos primero cuáles son esas interacciones a las cuales me estoy refiriendo. Tenemos primero las 4 fuerzas del universo que son. La primera, la fuerza gravitatoria. Segundo, la fuerza electromagnética. Tercero, la fuerza débil. Y por último, la fuerza fuerte. La interacción de estas 4 tipos de fuerzas va a generar
las características de la materia tal y como la conocemos. Pero de la que menos sabemos es la gravedad. ¿Pero qué es la gravedad? De lo muy poco que conocemos, la gravedad vendría a ser cuando la atracción, por ejemplo, se ejerce entre dos o más cuerpos. Repito una vez más, propiedad por la cual dos o más cuerpos se atraen entre ellas. Obviamente que la gravedad está relacionada con la masa de forma directamente proporcional. Es decir, a mayor masa, mayor gravedad. Es por eso que los cuerpos que están sobre la Tierra son atraídos por la Tierra y no al revés, porque lo más cerca que tenemos y a la vez lo más grande que tenemos es el planeta Tierra, por eso todo cae hacia abajo. Claro, viéndolo desde nuestro punto de vista. Siguiente propiedad. Tenemos a la inercia, un concepto muy importante, no solamente en la física, sino sobre todo, no solamente en la química, sino sobre todo en la física. La inercia, ¿qué vendría a ser? Veamos acá. Dice, propiedad de los cuerpos por la cual estos son incapaces de moverse por sí mismos. Dicho de otro modo, todo cuerpo que se encuentra en movimiento o se encuentra en reposo se mantendrá de esa manera a menos que una fuerza externa intervenga sobre ella y cambie su estado primitivo. Pero para ello tiene que utilizar una fuerza externa. Si no, la inercia va a tratar de mantenerlo, ya sea en reposo o ya sea en movimiento. Muy bien. Una propiedad más de las generales es la impenetrabilidad, que dice que el lugar ocupado por un cuerpo no puede ser ocupado por otro al mismo tiempo. ¿Ok? Repito, propiedad por la cual dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar y al mismo tiempo. Muy bien. Dicho eso, hacemos un pequeño break y luego de las propiedades generales vendrá la segunda parte, que es las propiedades específicas, que como un compañero de ustedes hace un momento dijo, son aquellas que me permiten identificar a un cuerpo o a una sustancia determinada. Esta sí me permite identificar un cuerpo. Además, se llaman específicas porque son específicas para un cuerpo dependiendo básicamente del estado físico en el que se encuentre. Es decir, yo tendré propiedades específicas para los sólidos, propiedades específicas para los líquidos y propiedades específicas para los gases, que son los tres estados fundamentales. Sin embargo, no solamente son tres estados de la materia, hay otro o otros más, pero hoy día no voy a hablar de eso todavía. Las propiedades específicas más conocidas son la dureza, la tenacidad, la maleabilidad, la ductilidad, la tensión superficial, la expansibilidad, la compresibilidad y por ahí también vamos a introducir a lo que es la viscosidad. Ahora, vamos a hablar de cada uno de ellos. Por favor, atentos que en el siguiente bloque voy a tomar examen sobre estos conceptos de acá. Vamos a empezar con lo que es la dureza. Miren ustedes, normalmente hoy en día ustedes sabrán, ya cuando volvamos a clases presenciales y cuando tengamos la oportunidad de interactuar, se darán cuenta que muchos conceptos que ustedes manejaban y que daban por válidos, en realidad son equivocados. Imagínense que yo tengo una regla de madera, ¿ok? Y la voy a romper. Pero supongamos que el profesor no tiene mucha fuerza, no va al gimnasio, pero al intentar romper la regla no lo logra hacer. El profesor diría, por ejemplo, no lo puedo romper porque está... ¿Porque está qué? No puedo romperlo porque está Duro. 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 Y eso es incorrecto. Si yo les preguntara, a ver, delegada, tiene su audio. Pía, Sí, profe. ¿qué es más duro? ¿El vidrio o una pared de concreto? La pared de concreto. Ok, gracias por su respuesta. Respuesta equivocada. ¿Se dan cuenta que lo que están pensando es equivocado? ¿Ya? Claro, uno dice, pero el profesor se ha equivocado, no ha tomado desayuno seguro. ¿Cómo me va a decir el profesor que el vidrio es más duro que el concreto? Lo que pasa es que el concepto que ustedes manejaban de dureza no se acerca a lo que siempre han pensado. Es decir,
estuvieron siempre equivocados. Agarra tu diccionario de la RAE y busca qué es dureza. Miren ustedes lo que es la dureza. Vamos a ver, acá está. Lean ahí. Propiedad que tienen los materiales de resistirse a ser rayado. Repito, a ser rayado. Agarra un bloque de vidrio, raya con tu uña, a ver si vas a poder. Ahora, vete a la pared de tu casa. Trata de rayar la pared. No lo hagas, ¿ya? Porque te puede romper la uña, pero ¿se puede rayar la pared o no? Sí se puede rayar, claro, te vas a maltratar la uña, pero tú puedes escribir la inicial de tu nombre en la pared, claro, con mucho esfuerzo. La pregunta es, ¿qué es más fácil rayar? ¿El vidrio o una pared de concreto? Una pared de concreto. Por lo tanto, buena respuesta, por lo tanto, el vidrio es más duro que el concreto, porque la definición es dureza, propiedad por la cual un cuerpo se resiste a ser rayado. De modo que la próxima vez que yo quiera romper un cuerpo y no lo puedo hacer, diré, no debo decir, no puedo romperlo porque es duro. Lo que se debe decir es, no puedo romperlo porque es tenaz. ¿Ok? Porque el concepto que nosotros usamos para dureza, en realidad estamos hablando de la tenacidad. Porque la tenacidad es la propiedad por la cual un cuerpo se resiste a ser roto o quebrado. ¿Me está entendiendo? Es decir, usted va a descubrir a lo largo de las clases que muchos conceptos que usamos como una verdad, en realidad están completamente equivocados. Ahora, vean ustedes el concepto de dureza, se ha establecido en la famosa escala de Mohs, en donde se tiene una escala de 10 minerales, a los cuales se le asigna un grado de dureza desde el más, no sé, desde el menos duro hasta el más duro, por así decirlo. Y según la escala tenemos lo más fácil para rayar, ¿cuál es? Imagínate un bloque de, o una cantidad de talco ahí, que es como la harina. ¿Se puede rayar eso? Sí, y es súper fácil rayar la harina, ¿verdad? Luego le sigue el yeso, la calcita, la fluorita, el apatito, la ortosa, el cuarzo, el topacio, el corindón y bueno, y al final con categoría 10, la más dura que se conoce, es el diamante. ¿Ok? Pero estamos hablando de sustancias o minerales naturales, porque el hombre ha creado en el laboratorio materiales mucho más duros que el diamante, ¿no? Por ejemplo, están los nanotubos, los fullerenos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora con la siguiente propiedad, la maleabilidad. La maleabilidad es aquella propiedad por la cual un cuerpo se transforma fácilmente en láminas muy delgadas, ¿no? Acá dice, por ejemplo, la maleabilidad de la propiedad que presenta algunos materiales de poder ser descompuestos en láminas, ¿ok? Sin que el material se rompa. Si yo quiero un cuerpo transformarlo en una lámina muy delgada y en el proceso este cuerpo se rompe, significa que no es muy maleable que digamos. Otra propiedad, la propiedad llamada la ductilidad. Lo mismo que la anterior, pero en vez de láminas hablamos de hilos. Es decir, la ductilidad es la propiedad por la cual un cuerpo se puede transformar en hilos, obviamente sin romperse, porque si lo hace diremos que este cuerpo tiene poca ductilidad. Ahora, si yo quiero hablar de otro estado físico, tendría que hablar también de otras propiedades exclusivas, ¿ok? Para el estado líquido. Como por ejemplo, tenemos la muy conocida tensión superficial. ¿Qué es lo que ocurre acá? Como ven en el ejemplo, en la diapositiva que tienen frente a sus pantallas, en algún momento, me imagino, han podido observar, sobre todo en aguas estancadas, a insectos que están parados o caminando sobre ella o flotando, ¿no? Como si estuvieran patinando sobre la superficie de agua, sobre todo de agua estancada. Obviamente eso no vas a ver en el mar, ¿no es cierto? El agua tiene que estar más o menos quieta. Pero ¿por qué ocurre eso? Miren ustedes acá. Miren el puntero láser. Imagínense que cada esfera represente a la molécula de agua, ¿ok? Estas moléculas de agua están unidas mediante un enlace intermolecular llamado puente de hidrógeno. Pero ¿qué ocurre con esta fuerza llamada puente de hidrógeno que une a dos moléculas de agua? Resulta que la fuerza que hay entre dos moléculas que se encuentran al interior del agua, ¿ok? Es diferente a la fuerza que hay en aquellas moléculas que se encuentran en la superficie. A ver, les explico.
Cuando una molécula de un líquido, ahora, no solamente del agua, esto puede ser de cualquier líquido, aceite, lo que se imagine, de un líquido en general. Cuando esa molécula se encuentra en la superficie, se va a unir con las moléculas que la rodean con mucho mayor fuerza que, por ejemplo, acá tenemos una molécula en la parte interna, se une a las demás. Debido a esta mayor fuerza que tiene para que una molécula de la superficie se una, eso va a crear una especie de alfombra acá, una capa invisible, y a esa fuerza que es mayor que la que hay en su interior se le denomina tensión superficial, que básicamente dice es la interacción de las partículas en la superficie del agua, por ejemplo, que hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica. ¿Ok? Siguiente propiedad. Atentos con lo que acabo de decir, que puedo preguntar luego. Siguiente propiedad. ¿Estamos en qué? Estamos en líquido. Sigamos con los líquidos. A ver. Ahora vamos a hablar de los gases, pero quiero comentarles una propiedad. Son varias propiedades de los líquidos, de mi poder, una más por lo menos. Les comento, por ejemplo, hay una propiedad llamada la capilaridad. La propiedad de la capilaridad es una propiedad específica para los líquidos que básicamente consiste en que cuando tú tienes unos tubos muy delgados, ¿ok? El agua puede subir a través de ellos. Sí, en contra de la gravedad. Es un fenómeno interesante porque rompe una de las leyes de la física, que es que todo cuerpo cae para abajo, ¿ok? En este caso, cuando un líquido llega a un tubo muy delgado, esta sustancia, el agua o cualquier tipo de líquido, en contra de la gravedad va a comenzar a subir. ¿Por qué es importante esta propiedad? Sobre todo en los vegetales. No olviden que no habría vida en nuestro planeta si las plantas no elaboraran compuestos orgánicos que son nuestros alimentos, y eso se hace gracias a un proceso muy complejo llamado fotosíntesis. La fotosíntesis no solamente requiere de la luz del sol, de la energía fotónica, sino que además requiere de la presencia del agua, que es absorbida por las plantas a través de ¿dónde? A ver, ¿qué parte de la planta es la que absorbe el agua? La raíz. Por supuesto que sí. ¿Y para dónde lo lleva? Mira, lo lleva desde abajo, porque las raíces están abajo, ¿verdad? Lo llevan desde la parte inferior hasta la última célula de la planta, hasta la parte apical del meristemo primario o secundario en la parte superior. Imagínense ustedes, en contra de la gravedad. Ahora, claro, tú dirás, pero profesor, acá en mi casa también, en mi edificio, el agua sube desde el sótano hasta la parte de la azotea y ahí se concentra en un tanque de agua. Bueno, yo te responderé, pues, sí, pero eso no lo hace gratis, no lo hace de forma pasiva, lo hace de forma activa, gastando energía. Es decir, hay una bomba, ¿no?, que funciona en base a electricidad, que hace que el agua de la parte inferior suba a la parte superior y luego por gravedad caiga, se distribuye en cada departamento. En este caso, las plantas no tienen una motobomba eléctrica, pero afortunadamente existe la propiedad de la capilaridad, que hace que el agua se distribuya a cada célula de la planta en contra de la gravedad. Luego tenemos a los gases. Propiedades específicas de los gases. Vemos acá. Los gases tienen varias propiedades que son específicas e inherentes a los gases, como por ejemplo la expansibilidad. ¿Qué es la expansibilidad? Es la propiedad por la cual las moléculas que constituyen a un cuerpo en estado gaseoso se expanden de forma espontánea, de forma, podríamos decir, pasiva. Es decir, no requieren energía, porque repito, es espontáneo. Veamos, por ejemplo, el siguiente ejemplo. Imaginémonos que una persona con un pésimo hábito, que es el fumar, ¿no? Porque ustedes saben que fumar es un pésimo hábito, ¿ok? En la medida de lo posible, no lo hagan, ¿ya? Porque no solamente es un pésimo hábito, sino que además trae problemas graves, muy graves de salud. Aparte que es adictivo, es una droga, por decirlo de otra manera. Pero bien, vemos a una persona fumando en una esquina, inhala el humo del cigarro y luego exhala. Yo les pregunto, ¿ese humo blanco que exhala la persona se queda ahí todo el día? No. Ese humo comienza, debido a esta propiedad de la expansibilidad, se expande, las moléculas gaseosas se van a separar una de otra
tomando grandes distancias intermoleculares y aparentemente ante nuestra vista se hace invisible. Ya es un fenómeno que solo ocurre con los gases de forma espontánea. El caso contrario también puede ocurrir. La otra propiedad es la compresibilidad, que es lo contrario de la expansibilidad. La compresibilidad es la propiedad que tienen los cuerpos gaseosos de reducir su volumen, pero en este caso no lo hacen de forma espontánea, sino que se requiere de una fuerza externa que las comprima y que de este modo pueda reducir su volumen. Por ejemplo, muchos de ustedes, me imagino, ¿no? La mayoría, me imagino, que en casa debe tener una cocina, ¿verdad? Y si tú preguntas a mamá o papá y le dices, mamá o papá, ¿cómo funciona la cocina? Y te dirá, pues, mira, nosotros compramos gas. Claro, por ahí otro usará de repente la cocina eléctrica, pero aquellos que compran un balón de gas, ¿ok? Lo que tú tienes ahí es un balón en donde está comprimido el gas propano, que es un gas inodoro, ustedes lo saben, no tiene olor, ¿ok? Ese gas está tan comprimido que si tú, por ejemplo, traes el balón nuevecito a la casa y tú intentas levantarlo o moverlo, vas a sentir dentro de él como si hubiera agua. Hay como un líquido que incluso suena al momento de que tú muevas el balón de gas. Pero no es un líquido, perdón, no es agua, ¿ya? Sino que es el gas propano que al ser comprimido, porque todo gas se puede comprimir de una forma relativamente sencilla, cuando un gas se comprime de tal manera puede llegar a cambiar de estado físico. En este caso estamos hablando del estado líquido. ¿Ok? Ahora, otras propiedades de los gases, aparte de la expansibilidad y la compresibilidad, son, por ejemplo, la difusión. Repito, la difusión. La difusión es una propiedad de los gases por la cual un cuerpo gaseoso se puede difundir a través de otro cuerpo material. Por ejemplo, el oxígeno. ¿Ustedes alguna vez han visto un acuario? En los acuarios hay muchos peces. Lo que mucha gente piensa es que los peces respiran agua. No, los peces respiran lo mismo que nosotros. Es decir, oxígeno. Solo que los peces tienen, bueno, no tienen pulmones, tienen branquias, lo que les facilita quitarle el oxígeno al agua. Y una más, la viscosidad. Vean ustedes, es una propiedad de los fluidos, ¿ok? ¿Qué es un fluido? Un fluido se refiere tanto a líquidos como gaseosos, ¿ok? ¿Qué es la viscosidad? Propiedad por la cual un cuerpo se resiste a que otro cuerpo atraviese por su interior. A eso llamamos viscosidad, ¿ya? Que es una propiedad específica, pero con la diferencia que esta propiedad se puede aplicar a líquidos y se puede aplicar también a gaseosos, cuerpos gaseosos. Muy bien, chicos, eso ha sido entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.